verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Cueva. Él es experto en Derecho Penal. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre la ley antimafias. ¿Cuál es el origen? Y brevemente quisiera que hagamos historia, doctor, porque esto nace en Italia, en una Italia convulsionada por las mafias, por la delincuencia, por la violencia. Por los años 80, doctor. ¿Cómo empezó esto? Sí, bueno, esto en efecto nace en Italia a raíz de que las mafias tenían tomado todo el Estado italiano prácticamente y surge una necesidad de combatir esto para evitar que se termine convirtiendo en un Estado prácticamente tomado por la delincuencia en su totalidad. ¿Qué hace explotar a la sociedad, si cabe el término? Es cuando empieza o sale un juez de apellido Falcones que empieza a investigarlos, a combatirlos, y más allá del esquema de seguridad que tenían, no tuvieron nada mejor que hacer que volar un puente porque no tenían cómo hacer nada con toda su caravana de seguridad, y eso generó protestas masivas en Italia, y eso forzó al Estado italiano a ponerle vereda al asunto. A raíz de eso hubo la creación no solo de las normas antimafia, sino también un cambio en la infraestructura judicial, porque hubo que crear juzgados para poder albergar 300, 400 personas con celdas para que estén ahí presencialmente con los jueces. Es decir, fue un tema completamente integral. Los temores que había por parte de los jueces hizo que tome cuerpo la mafia esta italiana, hasta que llegaron estos jueces a los que no les importó incluso su vida y ofrendaron su vida para que cambien las cosas en Italia. Claro, hubo algunos muertos, porque también hubo fiscales, policías asesinados, hasta que creo que quien lideró la lucha inicialmente fue Falcones. El asesinato de él, de la forma brutal en que se dio, hizo que la sociedad despertara y exigiera de la forma que no había exigido antes, lo cual puso contra la pared al Estado, y no quedó otra cosa que crear todas estas normas, adaptar toda la infraestructura. Y creo que el Ecuador está necesitando algo así. A partir de aquellos hechos que estamos relatando, lógicamente viene toda una actividad judicial en Italia, mayor presupuesto, y empiezan a perseguir también el dinero, este dinero del crimen, que generaba y fortalecía a los grupos mafiosos. Y en eso han tenido buenos resultados. Bueno, es que si usted no ataca el músculo financiero, la lucha no tiene ninguna razón de ser. Porque esta gente hace todo con dinero y por dinero. Usted mete preso 10 sicarios, ellos tienen para contratar 20, se lleva 10 fusiles, compran 50 y es un sinfín. Con la diferencia que el Estado no tiene esa capacidad de reacción ni de desembolso. Entonces la lucha siempre va a ser desigual. Usted tiene que atacar el músculo financiero. Sin eso no hace nada. La Policía de Finanza italiana, que es esta policía especializada y que está detrás de los criminales y que logra confiscar muchísimos bienes y dinero también, eso lo reinvierten precisamente para continuar en la lucha en contra del delito. Sí, eso es lo que yo he sugerido, porque por ejemplo el Ecuador tiene una ley de extinción de dominio que es básicamente basada en el modelo de las Naciones Unidas, que tiene unas muy buenas normas que habría que hacer ajustar algunas, y una de esas es aquella que dispone cómo se distribuye el dinero. Hoy por hoy se distribuye en causas sociales, cuando yo creo que debe distribuirse por porcentajes para la Fiscalía, para la Justicia, para la DINARDAP, para la UAFE, para la Policía, para las Cortes, para reinvertirla, como hacen en Italia, en mejorar la infraestructura, el personal, la capacitación, sobre todo la tecnología que permita combatirlos. Es decir, se les quita el dinero para usarlo en su contra. Y eso es importantísimo porque el Estado de otra manera no tendría recursos. El embajador actual de Italia en el Ecuador, Giovanni Dovali, es una persona que ha estado muy interesada en la cooperación al Ecuador. Lo vemos haciendo declaraciones y declaraciones muy críticas, duras, directas. Debemos agradecer aquello, tienen la gran experiencia y por eso es que digo que hay que recibir bien este tipo de manifestaciones de la diplomacia, en este caso pues europea.
nosotros tenemos que conseguir que los recursos vayan primero a la reinversión, luego a la parte humana. Sí, a ver, primero para ser eficaces me refiero. Así es. Primero hay que ser claros, el embajador italiano ha sido un muy buen amigo del Ecuador en esta lucha, estuvo en la firma o en la entrega del proyecto. Creo que también hizo bien el gobierno cuando usted recordará hace un tiempo llevó a 2 ministros que tenían que ver con esta lucha a Italia justamente para una reunión de coordinación. Creo que eso fue una muy buena gestión del gobierno, hay que decirlo. Pero creo que faltó lo más importante. Lo más importante que yo hubiera preferido, hubiera querido hacer era coordinar una reunión con expertos italianos del tema para crear una ley antimafias autónoma, porque la que tenemos nosotros, en mi opinión, no es realmente una ley antimafias, es una reforma a ciertos cuerpos legales que en mi opinión es insuficiente y tiene muchos vacíos. Si se hubiese hecho así con una especie de cuerpo de tarea conjunta entre los expertos italianos y asesores ecuatorianos, pudiésemos haber tenido un mejor resultado. Yo sigo albergando la esperanza de que en algún momento eso ocurra. Eso es muy importante. Escuchar a los que ya saben, a los que ya lo lograron. Esto es de personas especializadas, conocedoras de la materia y además con gran experiencia. Y bien dice usted, tenemos que tener una ley, pero lo actual es simplemente una reforma. Se vende como ley. Sí, lamentablemente el problema está ahí, la han vendido como ley. Yo fui uno de los primeros que dije, me parece excelente la idea, pero cuando ya recibí el proyecto me doy cuenta que básicamente es una reforma a 3 cuerpos legales, ¿verdad? Y eso no es una ley porque no tiene la autonomía de una ley, va a reformar 3 cuerpos legales. E incluso esa reforma tal como está creo que tiene ciertos errores de técnica legislativa y va a generar tal vez más confusiones que certezas, y eso va a ser lamentable porque al final del camino quienes se benefician son estos grupos de delincuencia organizada. Yo decía que es sumamente importante incorporar experiencias, en este caso la de Italia, pero para determinar un gran cuerpo legal que sirva por mucho tiempo, por muchos años, para acabar con la delincuencia. Usted ha dicho es simplemente una reforma, pero podemos insistir para que en algún momento sea una ley. Sí, por supuesto, y creería que es algo en lo que deben enfocarse los legisladores, pero no solamente Italia. La experiencia de extinción de dominio de Colombia, que es la primera ley de extinción de dominio en el mundo, que este año cumple 30 años, es fundamental. La experiencia en la lucha contra el terrorismo y la guerrilla urbana la tiene Perú. Entonces creo que tenemos gente y países muy cercanos, incluso geográficamente, que pudieran aportarnos mucho para hacer una ley que sirva casi, por así decirlo, hasta de ejemplo para otros países que están empezando o ya están en la misma situación que el Ecuador. Yo no pierdo esa esperanza y albergaría la idea de que el gobierno, con mayoría legislativa que tenga, ¿verdad?, pueda crear esta comisión que nos permita tener una verdadera ley antimafia ya como un cuerpo normativo autónomo, independiente y completo, incluso en materia procesal. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Cuando juega el Ecuador, aparecen las costumbres de siempre. El mismo pie primero, la misma pulsera, la camiseta en la misma pared, la fe pintada en la cara y colgada en el pecho. Porque mientras millones de ecuatorianos se preparan para alentar, Ecuador también se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad y con quienes lo dieron todo, recibiendo lo que merecen. Millones de cábalas, un solo Ecuador. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz.
Las grandes historias se ganan en la cancha. Empezamos cuesta arriba con el marcador en contra, pero los grandes equipos no se rinden. Remontan. Hoy los jóvenes entran a la cancha. Honramos a quienes ya lo dieron todo. Tendemos los puentes que nos conectan y defendemos con firmeza cada frontera. Y el marcador empieza a moverse a favor. Porque cuando los 18 millones jugamos unidos, ningún resultado está escrito. Y hoy jugamos por Ecuador. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En los últimos años, lamentablemente, hemos visto cómo el delito ha recorrido países latinoamericanos. Para el Perú, el problema número uno ahora es el de la inseguridad. Para Chile también. En las campañas electorales ha habido gran debate al respecto. El Ecuador ha sido tomado por los delincuentes, por las mafias. Bueno, Colombia mucho tiempo con los narcoterroristas y México igual. La droga, este negocio que genera tanto dinero, los ha hecho tan poderosos y han extendido sus redes por el mundo entero. Por estas razones y con este antecedente, se puede buscar, por ejemplo, una legislación supranacional, continental, con esa idea que tiene de la seguridad de las Américas por parte del presidente Donald Trump. Pero en legislación, ¿se puede contemplar la posibilidad esa de hacer una ley general? Es muy difícil porque todavía en Latinoamérica está muy arraigado este concepto ya bastante desactualizado de la soberanía, ¿verdad? Pero la ONU no ha perdido la esperanza porque la ONU en temas muy interesantes como la extinción de dominio crea estos códigos modelo que los países los reciben, los incorporan, les hacen unos cambios y los adaptan. Pero podría mejorarse en la medida de lo posible. Algo que es paralelo a esto y que funciona muy bien es la cooperación penal internacional, la cooperación entre fiscalías, que funciona y funciona bien. Pudiera hacerse los ajustes para que funcione mejor. Usted habrá visto cómo se cruzan permanentemente información entre los países, entre las fiscalías, cómo países sin mayor trámite devuelven delincuentes que están siendo buscados. Entonces esto mejora cada día más. Pero en cuanto a legislación es un poco difícil por este concepto. Esperaría que por lo menos si un país saca una buena ley, otros países la pueden adaptar a su realidad y no con muchas diferencias. Y eso pudiera suplir esto de tener una ley supranacional. Desde el lado del Perú se habían manifestado que querían trabajar con el Ecuador. Con Colombia tenemos la dificultad y por eso el tema de los aranceles, porque se señala que el presidente Petro pues hace muy poco en la frontera. Pero en todo caso tenemos que incorporar a todas estas naciones para tener éxitos y resultados en la guerra contra los delincuentes. Sí, claro. Por ejemplo, hay convenios internacionales contra la corrupción, contra las drogas, contra la delincuencia organizada, que son el equivalente a una ley supranacional, ¿verdad? Y que los países, pues al firmarlas, se comprometen a cumplirlas. A veces son tratados que están solamente debajo de la Constitución. Sí, están debajo de la Constitución, pero los países se comprometen a cumplirlas, y incluso como usted conoce, pues muchas veces cuando los incumplen, uno pues incumple otros compromisos y se dificulta el poder obtener créditos, porque si usted no combate el lavado de activos, pues ya las multilaterales no le quieren prestar porque dicen esto es un tema de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una forma, de cierta manera, en que los presionan a los estados, ¿verdad?, para que cumplan. Y funciona más o menos bien, ¿verdad? El problema es que muchas veces los estados no tienen los recursos para cumplir cabalmente con todo esto, porque esta lucha es muy desgastante en todos los sentidos, pero especialmente en el económico. Por eso usted me habrá escuchado decir hace unos momentos que lo que hay que utilizar son los recursos de esta gente para reinvertirlos, y eso no pasa. Muchas veces se pierden, muchas veces por un mal procedimiento se devuelven, y eso no debería pasar. Es que en el caso del Ecuador, esto que enoja sin duda, ofende a los ciudadanos cuando ven que hay un juez que libera los bienes, porque lógicamente abogados se prestan para aquello.
Posteriormente se confirma que sí, que era cuerpo del delito, pero ya los bienes no están. Entonces es ahí en donde falla la justicia. Ahí es donde falla el sistema, porque no es un problema de leyes. Fernando, si la Fiscalía se dedicara, y yo he solicitado... Es de actitud, profesionalismo. Pero, por ejemplo, la Fiscalía es la encargada de hacer la investigación patrimonial en temas de extinción de dominio. Cuando salió el proyecto de ley antimafia, una de las cosas que yo di es, este proyecto debería tener una cláusula que diga que paralelo al proceso por narcotráfico, lavado de activos o delincuencia organizada, la ley debería disponer que es obligación de la Fiscalía de oficio iniciar de manera paralela el proceso de investigación de extinción de dominio y que los bienes no queden en el proceso penal, sino que tenga prelación el proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque es autónomo. Significa que si se cae por alguna razón el proceso penal, no se devuelven los bienes porque están en el proceso de extinción de dominio. Y ahí es muy difícil porque hay que demostrar la licitud, el uso y de dónde salieron los recursos y qué finalidad se les ha dado. Y ya es un poco más complicado devolverlos. Pero lamentablemente la Fiscalía no lo hace y no necesita una norma, pero para presionarlos creo que debería haber una norma, tal vez porque no tiene suficiente personal, porque las pocas unidades que existen están en Quito y ese es un error. Creo que son cosas que hay que corregir. Más o menos se puede cuantificar a través de la aplicación de la extinción de dominio cuánto ha logrado el Estado recuperar. Nada, porque todavía no tenemos ni siquiera una demanda de extinción de dominio. Tenemos unas que otras tenemos por ahí, la ley y tenemos no podemos la ley, tenemos unas que otras investigaciones ejecutarla. previas. No tenemos una, que yo conozco, una demanda de extinción de dominio y nunca hemos tenido una condena de extinción de dominio diciéndole, señor, declaro extinto el dominio, pasa a ser parte del Estado. Porque en el caso de Pablo Escobar, tantos años han pasado desde que murió, una fiscal colombiana 3 años atrás determinó que sí, que efectivamente había por allí un museo y ese museo era fruto precisamente de la plata de la droga. Pensaban que ya no lo era a estas alturas y confiscaron esos bienes a través de la extinción de dominio. Sí, porque en Colombia la ley es imprescriptible y es retrospectiva, que dice que no es lo mismo que retroactiva. Retrospectiva significa, este bien que hace 50 años se compró con dinero del narcotráfico, no importa cuánto tiempo pase, su origen por el paso del tiempo no se va a volver lícito nunca. Nació ilícito y morirá ilícito. Por lo tanto, al momento en que entró en vigencia la ley de extinción de dominio, todavía como Estado tengo la posibilidad de quitárselo. Y Colombia, como usted bien dice, al día de hoy, mientras usted y yo conversamos aquí, sigue extinguiendo el dominio de bienes que hace 40 o 50 años pertenecieron a los grandes narcotraficantes. Obvio, siempre hay un riesgo porque hay personas que han comprado de buena fe. Y ahí la ley contempla el comprador de buena fe exenta de culpa, es decir, aquel que no, más allá de que hizo toda la debida diligencia, no tenía forma razonable de saber que compraba algo de origen ilícito. ¿Está exenta de culpa, pero igualmente los bienes son confiscados? No, si yo pruebo buena fe exenta de culpa y que hice lo razonable y humanamente posible por tratar de determinar si era o no ilícito el bien, el Estado dice, señor, usted hizo lo razonable, el bien sigue siendo suyo. Voy y me doy la vuelta y busco otros bienes, y en Colombia tiene un beneficio, que en el Ecuador no. Que si por ejemplo una persona compró un bien de origen ilícito y lo desapareció y se gastó la plata y tiene un bien de origen lícito equivalente, en Colombia la ley dice no hay problema, usted me desapareció el bien ilícito, usted tiene uno de origen ilícito que económicamente es equivalente, le voy a quitar el bien ilícito y se lo quitan. Miren lo que ocurre en otros países. Acá inmediatamente que son detectados, que son ya judicializados, empiezan de la noche a la mañana a vender y desprenderse de todos los bienes. Eso es increíble. Y ponen a nombre de familiares, de amigos y de colegas y personas compañeras de trabajo. Pero ojo, es importante, Fernando, en extinción de dominio no interesa eso, porque la extinción de dominio no ataca a la persona, ataca el bien. Por lo tanto, si la persona... Por el origen del dinero o el destino para del comprar el bien. O el destino del bien. Significa que si esta persona lo pasó a 3 personas distintas, el Estado se los puede quitar a las 3 personas distintas si esas 3 personas no justifican que tenían los recursos lícitos, que sabían o tenían forma de saber que eso era ilícito o no. Es decir, el Estado va tras el bien, no importa quién sea el propietario. Por lo tanto, quienes piensan que yo transfiero el dominio, me voy a quitar el problema, al contrario, le está poniendo en un problema al nuevo propietario que tendrá justificar. Y algo que es importante que la gente tiene que saber, Fernando, es que la gente piensa que es solo por el origen lícito, también se ataca el destino del bien. Entonces, quienes alquilan bienes y dicen, a mí no me importa, me pagaban en efectivo y me pagaron 2 años porque me dijo que le caía bien y no me pidió factura,
Están poniendo en riesgo el bien que probablemente compraron con esfuerzo, porque la ley en el Ecuador, y por ejemplo en Colombia, también castiga a quien hace o permite a sabiendas o con mínimo conocimiento que su bien de origen lícito se utilice para actividades ilícitas. Por ejemplo, para tener secuestrados, para tener droga, para guardar armas. No importa que usted me saque un contrato de alquiler, usted debía saber mínimamente que algo raro pasaba ahí y puede perder el bien. El hecho es que si algo costaba 100 y hay un comprador que le paga 300, usted tiene que darse cuenta que algo extraño sucede. Lo mismo con el alquiler. Yo pido 800 y me dice, yo te doy 1200 porque me has caído muy bien, pero no te compliques con la factura. Y yo te pago 2 años porque me has caído muy bien. Esas son banderas rojas. Empieza a sospechar que usted puede perder el bien. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos para el bloque final del programa. Cuando juega el Ecuador, aparecen las costumbres de siempre. El mismo pie primero, la misma pulsera, la camiseta en la misma pared, la fe pintada en la cara y colgada en el pecho. Porque mientras millones de ecuatorianos se preparan para alentar, Ecuador también se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad y con quienes lo dieron todo, recibiendo lo que merecen. Millones de cábalas, un solo Ecuador. En San Borondón la arborización es una decisión de ciudad, una política que venimos construyendo desde hace años. Hoy estamos sembrando más de 500 árboles nuevos de especies nativas en la avenida San Borondón. Se integran a una red de corredores verdes que ya forman parte de la vía, espacios que conectan la ciudad, generan sombra y ayudan a regular la temperatura de forma natural, porque cada árbol que sembramos no es solo para hoy, es parte del San Borondón del futuro. Lo soñamos, lo construimos, lo vivimos. Juan José Yunes, alcalde. Las grandes historias se ganan en la cancha. Empezamos cuesta arriba con el marcador en contra, pero los grandes equipos no se rinden. Remontan. Hoy los jóvenes entran a la cancha. Honramos a quienes ya lo dieron todo. Tendemos los puentes que nos conectan y defendemos con firmeza cada frontera. Y el marcador empieza a moverse a favor. Porque cuando los 18 millones jugamos unidos, ningún resultado está escrito. Y hoy jugamos por Ecuador. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. A lo largo del programa hemos presentado algunos hechos históricos, por supuesto ligando a lo que es en estos momentos la discusión de esta ley antimafias, pero por otra parte también aspectos que son humanos, aspectos que son prácticos, que se dan muchas veces por desconocimiento, pero que finalmente la propia ley no exime de responsabilidades por desconocimiento. Hay que estar muy atentos si queremos vivir en una cultura de la legalidad. Pero para que se dé todo esto también hay que exigir que los jueces actúen como corresponden, los fiscales también, y que estén apegados a derecho, que hagan para lo que fueron designados. Pero vemos a jueces que de pronto son parte de la organización criminal. Claro, y no solamente jueces y fiscales, Fernando, hay que ser justos. Abogados, que son el enlace entre el particular que quiere corromper el sistema y el sistema que está dispuesto a corromperse, porque si usted lleva esto a las leyes de la economía, el funcionario que está dispuesto a corromperse es la oferta, pero el ciudadano que está dispuesto a pagar es la demanda. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, mientras más corrupción hay, lo que significa es que hay más demanda, hay más ciudadanos dispuestos a vivir fuera del marco de la legalidad, y eso no puede pasar. Pero para eso usted necesita buena formación, buenas universidades, buen sueldo, buena selección, buena sanción, buena evaluación, y dentro de la evaluación tiene que ser permanente. Usted necesita tecnología que le permita con inteligencia artificial y otros medios identificar, por ejemplo, esto no está redactado en los términos que normalmente redacta el juez, eso no lo ve los humanos, eso lo ve una inteligencia artificial. Esto no lo escribió un juez. Este juez en estos casos que son iguales ha resuelto diferente, y fíjense que coinciden con el mismo abogado, el mismo fiscal, el mismo secretario. Aquí hay algo. Ese reporte se lo va a hacer en tiempo real una inteligencia artificial que le va a decir, aquí hay una bandera roja, este funcionario no está actuando correctamente. Y lo otro, manda una declaración de bienes, nadie va y verifica si en efecto esa casa por dentro no tiene mármol de Carrara, cuadro qué sé yo, de Da Vinci o tantas cosas que pueden haber, ¿verdad? Y eso pasa porque no hay un control. Y debería haber una unidad independiente de la Contraloría que vaya y toque la puerta a los funcionarios, venimos a verificar si lo que usted nos dice es verdad. Y en base a eso, poder verificar que no hay un enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios, y no solo de la función judicial, a todo nivel. Debe haber gestión, no reacción. En este caso, la estructura actual
del Consejo de la Judicatura debería actuar si queremos cambiar las cosas, por supuesto. La decisión sobre el nuevo fiscal, igualmente, tiene que ir el que más sabe, el hombre honesto, la persona que a través de la vida ha demostrado que puede ser el representante de la ciudadanía, el que acusa al delito, al mal. Tienen que darse todas estas condiciones si queremos que el país viva un futuro diferente. Claro, es que la solución a la función judicial no tiene que ver solo con una ley, es una cuestión integral, porque hay muchas leyes que hay que reformar. Si usted quiere hablar de la judicatura, empecemos porque la génesis política de la judicatura tiene que desaparecer. La judicatura también necesita los recursos, hasta usted habrá visto que hay 1000 y pico de expedientes que van a fin de año a caducar de funcionarios denunciados por irregularidades. Esas cosas no pueden pasar, pero si no hay una tecnología que genere alertas, esto está por caducar, y que vaya haciendo un análisis, a este lo dejaron ir y aquí no había justificación, no va a haber cómo resolver, no va a haber cómo arreglar el sistema. Se necesita no solo de la tecnología, sino también de transformaciones que permitan saber quién es quién en el país. Pero todo esto tiene que ir de la mano también con esas experiencias de fuera. Están totalmente decididos a cooperar con el Ecuador, pero muchas veces como que no se quiere aquello. Es mejor seguir en el sistema actual. Y eso no puede ser, no podemos permitir los ecuatorianos. Lamentablemente así mismo sucede, y por eso es que usted ha visto que sentencias que emanan de la Corte Nacional de Justicia ni siquiera son tomadas en cuenta por la Interpol para buscar personas que han sido condenadas en el Ecuador, porque nuestra justicia no tiene credibilidad. Y ojo, es altamente mediática, y ese también es otro problema. Se litigan los juicios primero en las redes, y de lo que resuelvan las redes los jueces se ponen a pensar de qué tal forma los va a afectar o a beneficiar tal o cual situación. Entonces el juez no está resolviendo sobre las pruebas, sino sobre las consecuencias, dependiendo de quién tenga mayor capacidad de convicción mediática, y eso no puede pasar. Finalmente, no podemos perder las esperanzas de que puede cambiar la estructura judicial ecuatoriana. No podemos perder la esperanza. Creería yo que en algún momento tenemos que cambiar, y creo que ese cambio va a venir exigido por parte de la ciudadanía, que en algún momento llegará al hartazgo y va a exigir los cambios, como en su momento ocurrió en Italia, en donde la ciudadanía dijo no va más, y el Estado tuvo que ponerse en vereda. Doctor, muchas gracias por haber estado en el programa del día de hoy. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita con Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Verdaderamente, cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para